Bienvenidos a Verdades Inspiradoras con Pastor Dr. Jim Steenland. Hola, en este video quiero mirar con ustedes a las diferencias que encontramos en la Biblia entre la relación que el hombre tiene con Dios en el Antiguo Testamento y la comunión o la relación que el hombre, el ser humano, tiene con Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, para entenderlo, necesitamos entender lo que significa la palabra testamento. Testamento es simplemente el acuerdo o el contrato. Entonces, el Antiguo Testamento es el contrato, el acuerdo antiguo, y el Nuevo Testamento es el nuevo contrato o el nuevo acuerdo que Dios tiene con los hombres y los hombres tienen con Dios. Si ustedes se acuerdan, en Deuteronomio capítulo 28, la primera parte es la bendición que Dios dará si los hombres le obedecen. Y el resto del capítulo, y es un capítulo largo, el resto del capítulo trata qué Dios haría con los hombres debido a su desobediencia. Y lo que quiero que veamos en el estudio hoy es cómo Jesús fue la representación exacta del Padre. Y luego quiero mirar a cómo Jesús nos mostró el carácter, los atributos del Padre, o por lo menos uno de estos atributos quiero ver con ustedes hoy, y en siguientes videos vamos a ver otros atributos. Entonces vamos a comenzar hoy viendo versículos bíblicos que nos enseñan cómo Jesús es la imagen exacta o la representación perfecta del Padre cuando Él vino al mundo. Leemos en Juan 1, versículo 14, y aquel verbo siendo el nombre usado aquí para Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en paréntesis, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Fin de paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquel verbo fue hecho carne. Jesús tomó una forma de un ser humano y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces los apóstoles pudieron tocarle, pudieron hablar con él, pudieron oírle y pudieron conversar, no con un espíritu, pero con un ser humano. Y Jesús les enseñó, les mostró qué es el carácter, los atributos del Padre. En Juan capítulo 1, versículo 18, leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces es por medio de Jesús que nosotros podemos conocer al Padre. En Juan capítulo 17 Jesús está orando al Padre. Y en versículo 6, Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora, cuando la Biblia habla del nombre de la persona, habla del carácter, de los atributos de esa persona. Entonces, lo que Jesús está diciendo cuando Él dice: he manifestado tu nombre, Él está diciendo: he manifestado tu carácter, he manifestado tus atributos a los hombres que del mundo me diste. Y luego en versículo 26, Él dice algo similar cuando Él dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Y luego Él dice: ¿por qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, hemos visto en otros videos que para conocer a Dios, para amar a Dios es necesario conocer a Dios, porque es imposible amar una persona que no conocemos.
Entonces, para que los hombres pudieran amar a Dios, Jesús vino y manifestó o declaró o dio a conocer a los hombres quién Dios es. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, leemos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora entienda, el Dios de este siglo está hablando la Biblia, está hablando aquí del diablo. Y ha cegado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí claramente la Biblia dice que Jesús es la imagen de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 leemos, Él, siendo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Luego en Hebreos capítulo 1, versículo 3 leemos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de cómo el Padre ha enviado a Jesús al mundo para mostrarnos quién el Padre es. Y él dice, el cual, siendo Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, la imagen del Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, si lees todo el contexto, vas a ver que está hablando de Jesús, quien es la imagen exacta del Padre. Entonces, lo que necesitamos entender es que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo, tomó un cuerpo como cualquier otro ser humano, nació un ser humano y reveló a los hombres, a los seres humanos, quién es Dios. Reveló a los hombres los atributos de Dios, el carácter de Dios Padre. Es en Jesús quien nosotros conocemos y entendemos el carácter y los atributos de Dios Padre. Y aparte de Jesús, no le podemos conocer a Dios. Entonces Jesús vino al mundo para mostrarnos quién el Padre es y los atributos del Padre. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Hoy quiero ver uno de estos atributos con ustedes. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos en este versículo, probablemente el versículo más famoso en toda la Biblia. Leemos lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que está diciendo aquí. Dios amó tanto a su creación, los seres humanos, que Él envió su amado Hijo para que los seres humanos pudieran tener vida eterna por medio de Él. El siguiente versículo, versículo 17 de capítulo 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Padre ama tanto a la creación, nosotros, los seres humanos, hechos en su imagen, dado vida por Él, que Él envió a su amado Hijo Jesús a este mundo para morir en nuestro lugar. Mire lo que podemos ver en otros pasajes. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Esto es importante, porque lo que
está diciendo aquí, lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra es que Él ama tanto la creación, que Él ha hecho los seres humanos quienes son hechos en su imagen, dado vida de Él, por Él, que Él no quiere que ninguno perezca. Entonces la pregunta viene siendo, entonces, ¿por qué hay un infierno? Esto es algo que tenemos que entender y vamos a verlo en otro video. Dios es perfectamente justo y Él tiene que castigar la injusticia. Si Dios no castiga la injusticia, Él ya deja de ser un juez justo. Obviamente Dios no puede abandonar su justicia. Entonces, para ser perfectamente justo, Él debe de castigar la injusticia, pero no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él envió a su amado Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos tener perdón, no por nuestras obras, sino por medio de lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos tener perdón. Véalo en los siguientes versículos. En Juan 1, capítulo 12, leemos: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿se acuerdan cuando les hablé de Dios Padre, que esta relación de un ser humano llamando a Dios Padre nunca aparece en el Antiguo Testamento? Tampoco aquí, hechos hijos de Dios. Esto es algo donde Dios fue padre de la nación, pero no, el ser humano nunca pudo ser hijo de Dios. Ahora, hay una diferencia, y lo mencioné en otro video. No es la misma relación que Jesús tiene como Hijo de Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos hijos, hechos hijos, no como Jesús, pero hechos hijos adoptados. Somos adoptados a la familia de Dios. Entonces, cada uno que cree en Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos adoptados. En Romanos capítulo 5, versículo 8, leemos esto: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piénsalo, cuando nosotros fuimos lo peor que jamás pudiéramos ser, fue en ese momento cuando Jesús murió por nosotros. Dios nunca dijo: limpia tu vida, corrige tus malas acciones y luego venga a mí y yo te acepto. No, eso nunca es algo que encontramos en la palabra de Dios. Dios nos acepta tal cual como nosotros somos y Él hace el cambio en nuestra vida. Él nos perdona, Él nos limpia, Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Léalo otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Este es por qué este es llamado evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. O algunos dicen buenas nuevas, pero realmente creo que la traducción buenas noticias es mejor. Son buenas noticias porque no depende de nosotros. Jesús lo hizo por nosotros, por amor de nosotros. Él ha hecho todo lo necesario. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, esto es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que esto está diciéndonos es que
Cuando nosotros no pudimos hacer nada para agradar o ganar el favor de Dios, Dios tomó nuestro pecado, lo puso sobre su amado Hijo Jesús y tomó la perfección de Jesús y nos vistió con esa perfección para que cuando Dios Padre mira a los que han aceptado este regalo de perdón, el regalo de la vida eterna, cuando Dios Padre los mira, Él ve la perfección de su amado Hijo. Él no ve la impureza de nosotros. Él ve la perfección de su amado Hijo. ¡Wow! Esta es el Evangelio, las buenas noticias, el nuevo pacto, el nuevo acuerdo, el nuevo contrato. Mira lo que dice en Tito capítulo 3 versículos 4 al 7. Es un poco largo, pero léalo conmigo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos esto. Es por su gracia que nosotros podemos recibir el perdón de pecado. No es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros podemos ganar, no es algo que nosotros podemos comprar. No, es algo que Dios hace para nosotros por amor de su amado Hijo, quien murió en nuestro lugar. Estas son las buenas noticias, el Evangelio. El amor del Padre es manifestada a la humanidad por medio del sacrificio de su amado Hijo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros, demostrando el gran amor del Padre y el gran amor del Hijo hacia los seres humanos, la creación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Como juez justo, Dios tiene que castigar el pecado. Dios no tiene más remedio que castigar la injusticia de los hombres, de los seres humanos, de nosotros. Pero como creador misericordioso, amoroso, porque su carácter es amor, Dios ha provisto una alternativa. Y esa alternativa es Jesús, su amado Hijo. Entonces la gran pregunta viene siendo, ¿has aceptado esa alternativa que Dios Padre proveyó? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos y debemos de estar seguros de que hemos aceptado ese regalo para que cuando nosotros morimos, cuando nos presentamos ante el juez, nosotros somos vestidos no con nuestras obras, sino con la perfección de Jesús. Porque Dios Padre ha puesto, cuando nosotros aceptamos ese regalo que Dios nos ofrece, Él toma nuestro pecado y lo pone sobre su amado Hijo, y toma la perfección de su Hijo y nos viste con la pureza del Hijo. Wow, las buenas noticias son que cuando yo muero,
En mi caso, cuando yo muero y me presento ante Dios Padre, el juez, Él me va a mirar y va a ver no mis obras, pero va a ver la perfección de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, Él murió en mi lugar. Y tú puedes tener ese mismo regalo. Mi oración es que por medio de estos videos, tú entiendas este gran mensaje de la palabra de Dios. Y que tú, si no lo has aceptado, que tú aceptas el perdón de pecado que Dios ofrece a cada ser humano. Y luego que lo compartes con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, para que ellos también puedan disfrutar de este gran regalo, de este nuevo pacto que tenemos en Jesucristo. Hasta la siguiente vez, que Dios te bendiga grandemente.